Los Animales de Radio continúan su búsqueda por las canciones perfectas con una nueva edición que trae precisamente eso, una pregunta que le hicimos a la gente a través de Twitter y que se fue propagando como un incendio a lo largo y ancho de esa vasta red social. ¿Cuál es para usted la canción perfecta? Hubo más de 200 comentarios en esta pregunta, mi querido Uribe DJ. Gracias a todos ustedes por las respuestas. Y logramos hacer un consolidado. Hicimos una lista de las canciones que consideramos junto con todos ustedes allá afuera que nos acompañan con el numeral Animales de Radio a través de @laxmasmusica y también en 103.9 FM y laxmasmusica.com. ¿Cuáles son esas canciones perfectas? Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Sí, vamos a arrancar con los Talking Heads. Muy bien, una canción que hizo parte del comienzo de la década del 80, ¿no? Los Talking Heads fueron bien importantes a finales de los 70 y comienzos de la década del 80. This Must Be the Place, o la melodía, ¿cómo le llamaban? La melodía tímida de los Talking Heads, sí. ¿En serio? Así le llamaban a esa canción. ¿Por qué? No sé, era parte del título. La canción de hecho se llama This Must Be the Place, Naive Song. Ok. Ajá. No sabía eso. Sí. Los Talking Heads fueron muy importantes por una razón, y es que en ese momento de la década de los 80 había dos fuerzas que parecían opuestas pero que terminaron conectándose. El punk y los sintetizadores. El punk y el pop, si se quiere. Claro, y es como el relevo del disco, ¿no? Porque tiene muchos de esos elementos. De acuerdo. Vendría siendo como un post-disco. O como también se le llamó un post-punk, pero los Talking Heads son la personificación de lo que más adelante entenderíamos como el New Wave. Y como son de Nueva York, y Nueva York se vuelve el epicentro de ese lugar, de la música, de ese movimiento de la música, y como son ellos quienes conectan esos dos puntos, ya que ellos se hicieron famosos como un acto de música en vivo en el famoso bar CBGB's, puede decirse entonces que tienen razón absoluta cuando escogen This Must Be the Place, The Naive Song, correcto, como una de las canciones perfectas con las que abrimos esta edición de Animales de Radio en la X más Música. Bittersweet Symphony de The Verve hace parte de este conteo de palo tras palo que va a escuchar usted hoy. Básicamente, ¿no? Cuando hablamos de canciones perfectas y sacando todas las que ustedes escogieron y decidimos como curar las más grandes de todas, pues no hay pierde. Eso es como cuando usted compra ese pollo hermoso que no tiene presa mala. Así es. Así va a ser este programa. Así que del 97, ahí estaba The Verve con Bittersweet Symphony. A mí esa canción me parece perfecta. Clasicazo, además que mucha gente en nuestro gremio la llama una canción quemada, Uribe. Dicen, oye, la canción está tan quemada, pero a mí me sigue generando calor en el alma Bittersweet Symphony. Creo que tiene mucho que ver con la forma como muy inteligentemente Richard Ashcroft y su grupo de Britpop y de Shoegaze lograron revivir una versión brillante de una conocida canción de los Rolling Stones de la década de los 60, ¿no? Claro, el famoso conflicto con Andrew Loog Oldham, que duró 22 años. Después de 22 años logran recuperar los derechos y que por fin le entre así sea un pesito a The Verve y a Richard Ashcroft, porque nunca recibió un peso por una canción tan gigante y tan perfecta como es Bittersweet Symphony. Creo que hasta les quitaron los premios que se ganaron en ese momento, porque en realidad en 1997, además de ser una gran canción de radio, Bittersweet Symphony se convirtió en un clásico por el video musical y en general fue premiada y alabada por la crítica hasta que llegó esta amarga pelea que ni siquiera fue Loog Oldham, fue Allen Klein, su némesis, el hombre que lo reemplazó como manager de los Rolling Stones y a quien se le adjudican un montón de mañas y artilugios en la década de los 60 para quedarse con los catálogos de los artistas a los que representó, incluyendo a los Stones y al mismo Sam Cooke, cuya suerte conocemos pues
poco, pero que sabemos que fue nefasta y fatal. Y con Bittersweet Symphony está esta reconstrucción maravillosa de la canción The Last Time, hecha a modo de orquesta por el ex-manager, por Lou Goldham, en The Andrew Loog Oldham Orchestra en 1966, y luego se convierte en esta oda increíble a la sociedad moderna, con ese espíritu baladesco, pero al tiempo revolucionario y muy alternativo. Y para continuar, vamos ahora a una década maravillosa. Finales de los 70, comienzos de los 80, y a otra canción que muchos podrían decir es quemada, pero que otras personas dicen esta canción es perfecta. Y también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todas las que tenemos el programa de hoy porque siento que son perfectas. Cuando usted le pregunta a alguien, ya mismo dígame una canción de los 80, esta es casi siempre de las primeras que aparecen. Es una canción de 1983 que nace de la idea de viajar al África. Ni siquiera cuando se escribió esa canción, los integrantes de Toto habían ido al África nunca. Nace más de la idea después de ver un documental en televisión sobre el continente africano. Estoy hablando obviamente de África de Toto, que es un clasicazo gigante, una canción que también en su momento hacía parte de esas canciones que eran demasiado largas para radio, pero que igual sobrevivieron en la programación radial. No fue editada nunca porque no había nada que cortarle. Es tan perfecta, y yo creo que eso es importante. Cuando una canción es perfecta, es difícil editarla, es difícil quitarle algo. Por eso se van a dar cuenta que muchas de las canciones que van a escuchar hoy en Animales de Radio están en su versión original, que nunca ha sido tocada ni editada para radio, ni le falta un pedazo, ni un coro, ni nada. Entonces, eso puede ser algo muy importante de esas canciones perfectas. ¿Se acuerda de ese Internet Scare? De ese susto que pasamos todos. Como lo hemos hablado en algunas ocasiones, usted y yo, como que cada vez hay un susto nuevo del cual preocuparse, ¿no? Sí. Y uno de los importantes en aquel momento tecnológicamente fue la llegada del final de la década del 90, el 31 de diciembre de 1999, donde supuestamente todos los relojes de los aparatos digitales, empezando por los computadores, se iban a resetear y eso iba a acabar con el mundo, básicamente. Y como parte de ese momento, un joven neoyorquino llamado Moby, que había militado en bandas de punk, pero también coqueteaba con la electrónica, produjo el que puede ser fácilmente un gran sonorizador de ese Internet Scare. Moby había hecho Play. Y de Play había salido esta canción que escuchábamos llamada Porcelain, en esta tarde de canciones perfectas con Animales de Radio. El numeral es Animales de Radio para que nos sigan en redes sociales en @lax+música, para que nos acompañen también y nos cuenten también cuáles son sus canciones favoritas perfectas. Esta playlist quedará en Spotify, en el perfil de Uribe DJ, y también quedará en el video que dejamos en YouTube después de cada emisión los domingos. Y yo me atrevo a pensar que el Play de Moby es su álbum perfecto también. De acuerdo. De ese álbum ahí salió Honey, por ejemplo, ahí estaba Body Rock, que fue como, yo creo que yo entré a Moby por Body Rock, y el video que era como todo viral, ¿no? Por decirlo así en aquel momento. Ahí estaba Natural Blues. Increíble canción. Increíble. Estaba Porcelain, que acabamos de escuchar, estaba Southside, de la cual existe una versión también con Gwen Stefani. Así es. En fin, o sea, es un álbum de solo palazos. Sí, es solamente hits, y es además un disco que ahora que vuelve usted y menciona la palabra Porcelain, le da un aire de perfección a la música pop, porque siento yo que se alimenta mucho del ambiente. Del ambiente de la década de los 70, de la música que hizo Brian Eno, de álbumes tan grandes y experimentales, no tan conocidos como el Play 30 años después, como Music for Airports, música para aeropuertos, que siento yo que tienen más valor ahora cuando se miran en retrospectiva que cuando fueron lanzados. Y
parte de ese valor se los dan las reconstrucciones que hacen artistas de esta naturaleza, que conectaron nuevamente, como hablábamos, con David Byrne y con los Talking Heads, que fueron el comienzo de nuestro programa hoy con This Must Be the Place. Esa conexión a las músicas clandestinas, a la música del underground, a la música del bajo fondo urbano de finales del siglo XX, del punk, conectados con las experimentaciones de esa Europa que volveremos a visitar más adelante en este programa, con el tema del ambient, la electrónica, el punk, el rock y elementos adicionales que aparecen en ese álbum Play, como el gospel y el soul. De manera que sin duda esa Porcelain es una maravillosa canción para continuar nuestro especial de canciones perfectas en Animales de Radio. Y vámonos, pues quedémonos en esta década de 2000, pero adelantémonos unos añitos más, como a 2004. El reto grande para Coldplay en aquel momento es superar sus 2 primeros trabajos discográficos, que fueron gigantes. Nada fácil de hacer. Lanzan un tercer álbum llamado X and Y. Y yo creo que la emotividad y el momento personal de Chris Martin fue muy importante para crear una canción perfecta para ese álbum, porque está dedicada a Gwyneth Paltrow, ¿no? Entonces ahí hay un tema emocional muy cercano, muy personal, que hace de Fix You una de las canciones perfectas que ustedes escogieron para este Animales de Radio el día de hoy. Heroes de David Bowie, finales de la década de los 70, una canción bien importante. Les había dicho cuando estuvimos hablando de Porcelain, de Moby, que me parece muy importante la forma como Brian Eno influyó en la manera de hacer canciones perfectas a comienzos de la década de los 2000, 30 años después de haber producido su famoso disco Music for Airports. Y en 1979, Eno estaba dedicado a trabajar con David Bowie en lo que se conoce como la trilogía de Berlín. 3 discos fenomenales, muy experimentales, de los cuales se destaca Heroes, esta canción grabada en los estudios de Hansa en Berlín, en Alemania, que serían protagonistas también a comienzos de la década de los 90 de la producción y de uno de los álbumes más grandes del rock alternativo, que fue el Achtung Baby. Heroes se ha vuelto un himno de libertad, un himno de amor. Heroes es una canción de derechos humanos. Heroes es una canción de rock, pero tiene espíritu de soul, tiene el ambient de Brian Eno. Heroes es una canción perfecta y no puede faltar en Animales de Radio. Me voy a quedar en la década del 80, mediados de la década del 80, 1985, una banda que hizo muy buen New Wave, pero también que experimentó por el lado del rock progresivo. Yo creo que la primera vez que yo escuché un álbum como se le conoce como conceptual fue el Songs from the Big Chair, maravilloso de disco. Tears for Fears, de mediados de la década del 80. Además de lo progresivo y de lo New Wave que usted menciona, escuchando detenidamente el siguiente disco de ellos, que fue Sowing the Seeds of Love, notaba también una poderosa influencia de jazz, que siento que alcanzó a tocar a algunos de esos artistas grandes de New Wave que cruzaron hacia la radio, como Tears for Fears y como Level 42. En el caso de Tears for Fears y del álbum Songs from the Big Chair, de ahí sacamos una de las canciones que ustedes consideran perfecta en la tarde de hoy en Animales de Radio. Y estoy hablando de la fantástica, maravillosa y única Everybody Wants to Rule the World, una canción que no solamente fue de las más importantes de 1985, sino que también está atada a un contexto político y social que fue muy importante durante la década del 80, que es la Guerra Fría. Una canción que ustedes escogieron como una de sus favoritas y una de sus canciones perfectas. Video Killed the Radio Star de The Buggles, canción perfecta según los oyentes de la X Más Música que nos acompañaron en esta respuesta a la inquietud de cuál es su canción perfecta en las redes sociales en las pasadas semanas. El numeral es Animales de Radio. Pueden seguirnos en redes sociales como @la X Más Música y pueden acompañarnos también en YouTube, donde estamos haciendo esta emisión
a través de YouTube en estos momentos. La canción con la que arrancó la historia de MTV, como usted lo menciona, y que profetizaba la muerte de la estrella de radio. Y aquí estamos, mi estimado Uribe DJ. Bendito sea mi Dios. Con inteligencia artificial y todo encima. Aquí estamos 45 años después dando lora. Se equivocaron de Buggles, afortunadamente. Y eso me parece muy curioso de Video Killed the Radio Star y de la manera como cada cierto tiempo hay algún instrumento, tecnología o animal buscando comerse a los animales de radio, ¿no? Siempre aparece algo que dice: la televisión va a acabar con la radio, TikTok va a acabar con la radio, YouTube va a acabar con la radio. Sí, y sí, aquí sí. seguimos, ¿no? Uno dice, aquí estamos. ¿Y dónde está MTV? Es un medio inmortal la radio. Yo considero que la radio tiene esa sustancia, esa inmediatez, y no solamente eso, sino que su misma esencia analógica permite su sobrevivencia. Y seguramente cuando alguien apriete el botón equivocado en alguno de estos días en la historia, la radio seguirá ahí, emitiendo su señal a través de las antenas de FM o de, bueno, el AM ya no existe tanto. Oiga, lo curioso de Video Killed the Radio Stars es que originalmente no era de The Buggles, ¿usted sabía? Tenía la idea, pero no me acordaba. Esa canción ya la había hecho un artista llamado Bruce Woolley meses antes de que la hicieran The Buggles, pero The Buggles estaban mejor contactados y gracias a eso fue que lograron hacer el negocio con MTV. Y es lo que perpetuó esa canción por el resto de la historia. Otra cosa interesante que hay que contar sobre The Buggles, y es que quien reconstruye esta canción y la vuelve este himno de la llegada y la revolución que fue MTV a la década de los 80 fue un hombre llamado Trevor Horn. Horn es muy famoso porque se vinculó unos meses después de haber producido Video Killed the Radio Star a la alineación de una de las bandas progresivas más importantes de la historia, que es la banda Yes. Y además de eso, trabajó de ahí en adelante en lo que yo siento que fue parte esencial de la construcción de la estética de la década de los 80. Es decir, Trevor Horn como productor no solamente nos dio el himno de MTV con el que mataban a la radio, sino que además de eso construyó nuestra forma de oír la década de los 80 desde una esquina que fue esencial para definir la música de los 80 como música de los 80, de la misma manera que, no sé, en ocasiones pasadas hemos hablado de la importancia de Steve Lukather, de Toto, o de todos estos artistas que pertenecieron a la grabación de Thriller de Michael Jackson, y cómo Toto definió ese sonido de los 80. Pasó con Trevor Horn, quien produjo, entre otras cosas, a artistas como The Art of Noise, y estuvo muy cercano a la producción de ese sonido conectado entre lo punk y lo pop, ese brillo que terminó siendo el New Wave. Entonces, muy chévere que Trevor Horn haya sido el hombre de Video Killed the Radio Star, y por supuesto, nada raro que haya construido una canción perfecta. Me devuelvo unos años hacia atrás con una canción en la que yo me meto salto y estoy de acuerdo con quien la propuso, porque para mí también es una canción perfecta. De hecho, creo que mi canción favorita de la vida, y es la canción que yo espero que el día que yo me vaya suene en mi funeral o lo que sea. Y estoy hablando de September, de Earth, Wind and Fire. Primero que todo, Earth, Wind and Fire es una banda gigantesca y maravillosa que viene haciendo música desde la década del 70, haciendo muy buenas fusiones del funk, el disco, y han conservado su esencia a lo largo de los años, así algunos integrantes ya no estén o hayan muerto. September de Earth, Wind and Fire es muy famosa en los oídos de todo el mundo, sobre todo por el comienzo, su primera frase. Claro. Do you remember the 21st of September? Sobre esa fecha hay dos versiones. Una es la de Maurice White, quien la compuso, y otra es la de la esposa. La versión de la esposa es la versión más romántica. El 21 de septiembre fue la fecha en la que nació su hijo en aquel momento. Entonces tiene una connotación muy particular. Pero según Maurice White ha dicho en entrevistas, él simplemente puso el 21st of September porque le parecía que rimaba chévere y sonaba bien. Entonces ahí están las dos versiones de una canción que igual
así tenga esa historia o no detrás, musicalmente, líricamente, energéticamente, es perfecta. Vamos a continuar. Esta vez estábamos oyendo algo de... Hemos puesto mucho New Wave hoy. Pero es que hay canciones de New Wave que son perfectas. Sí, eso es lo que estoy notando, eso es lo que estoy viendo, que el New Wave fue un semillero de canciones bien importantes y esta es una de ellas, Bizarre Love Triangle. Y es que tiene sentido porque usted analiza el New Wave y el New Wave es algo que se crea de la experimentación y fusión de otra cantidad de géneros. Por eso la hace tan perfecta seguramente, porque tiene punk, tiene disco, tiene funk, tiene soul, tiene rock, tiene todo eso, hace parte de los elementos del New Wave. Curiosamente, Bizarre Love Triangle no fue una canción muy popular, no fue una canción muy importante en términos de listados. De hecho, yo no la conocí por New Order. Yo conocí Bizarre Love Triangle por Frente. Por la versión alternativa del 94. En los 90. No le puedo creer. Sí, obviamente ya después uno entra a New Order y conoce cosas y todo el rollo, pero yo yo ya había oído Blue Monday, por ejemplo, ¿cierto? Pero esta canción no la había oído por New Order, sino por Frente en los 90. Yo llegué ahí. Fascinante, porque esa canción para muchos fue bien grande. Lo habíamos hablado en el episodio pasado, canciones que uno siente en el corazón que pudieron haber sido número uno, pero que en el caso de Bizarre Love Triangle, y como usted lo puede atestiguar, sí, no fueron tan importantes, no fueron tan grandes, y sin embargo sí tienen esa naturaleza de conexión muy especial que las hace perfectas 35, 40 años después de su lanzamiento. Una canción tan energética como Bizarre Love Triangle, que uno la conozca por una versión acústica, porque básicamente la versión de Frente es guitarra y voz, punto. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? Y el día que aparece la versión original, uno dice, un momento, ¿qué es esto? Esto es una cosa gigantesca, no me imaginé que la original fuera así, y es triste aceptarlo, pero cuando uno descubre la versión de New Order, deja al lado a Frente. Él es infiel y se queda con New Order para el resto de sus días con la versión de Bizarre Love Triangle. Hoy en Animales de Radio hablamos de canciones perfectas y la siguiente pertenece a un disco perfecto llamado Rumors de 1977. Es la banda Fleetwood Mac. The Chain. Muchos descubrieron esa canción apenas hace un par de años, gracias a bandas sonoras como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Sí, y muchos llegamos a ella por... no bandas sonoras de una película, pero sí de series que a comienzos de la década fueron muy importantes, como Heroes. No sé si se acuerde usted de esa serie de los superhéroes medio villanos. Que es una lástima que la hayan cancelado. Esa es una serie que se quedó sin conclusión. Es una serie que en sus últimas temporadas ya falleció en el intento y la gente perdió el interés. Y es una lástima, pero sí tenía canciones maravillosas, entre ellas The Chain. Yo me acuerdo que también The Chain tuvo un impacto muy grande en el Reino Unido porque la BBC la usó durante un tiempo para la Fórmula 1, para las transmisiones de la Fórmula 1. Sí. Entonces va brincando como de generación en generación y se va acomodando en lugares que uno no creería que son apropiados para The Chain, pero funciona, eso la hace perfecta. Sí, y además es una de las lamentaciones más grandes del pop de todos los tiempos. El Rumors es un disco atribulado por donde usted lo mire, es esta historia dificilísima que yo creo que 50 años después aún no entendemos bien qué fue lo que pasó entre esos músicos, pero por lo que podemos evidenciar y escuchar en ese disco a través de sus canciones no pudo ser muy ligero ni muy feliz. Y The Chain, dentro de todas las cosas que se dicen en ese disco, porque en el Rumors hay amor, desamor, desengaño, engaño, traición, lealtad, todo al mismo tiempo a través de canciones como Go Your Own Way, pero You Make Loving Fun. Claro, usted oye el Rumors y usted se da cuenta que ese es un álbum hecho por la banda para la banda. De acuerdo. Para toda la situación que vivían ellos al interior. Sin duda. Y esta es, de todas esas canciones, la canción donde los cinco, como
una jauría de lobos le aúlla a la luna. La desaparición de esas relaciones personales que se fueron desintegrando en la medida en que Fleetwood Mac alcanzó unos niveles estratosféricos de fama, por lo que también todas esas condiciones emocionales hacen de The Chain una canción perfecta dentro de un disco perfecto. Canciones perfectas en la X más música hoy en Animales de Radio 103.9 FM. Está al aire en Bogotá, numeral Animales de Radio. Estamos también en YouTube, estamos en Spotify, estamos en la xmasmusica.com. Y Just Like Heaven de The Cure hace parte de la selección que ustedes hicieron de las canciones perfectas para sonar en la radio. Canciones perfectas para oír y para ver en cualquier instancia de un disco llamado Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Es difícil cuando se trata de The Cure escoger una sola canción perfecta. Eso, ¿no? le iba a decir. ¿Cierto? Le iba a decir que hay a veces siente uno que la discografía de The Cure es perfecta. Sí, o sea, igual pues estamos respetando la opinión de los oyentes de la X. Además porque esta canción se repitió en varios comentarios, ¿no? Ajá. Just Like Heaven, sí, a diferencia de muchas otras canciones como Boys Don't Cry, como Killing an Arab, como Love Song, como Fascination Street, Lullaby, Pictures of You, A Forest. Oh, Dios mío. Esta se repitió más, entonces siento que tiene un poco más de impacto en la conciencia colectiva de los oyentes de la comunidad de la X más música, y por eso, como dice usted, respetamos y valoramos muchísimo el hecho de que de todas esas canciones perfectas que tiene The Cure, sea Just Like Heaven la más opcionada para ser parte de este listado. La que sigue es no solamente perfecta según ustedes, sino que está considerada como una de las canciones más sexys en la historia y en la década del 90, aunque se lanzó en 1989, pero el asunto con esa canción es que se volvió un hit gracias a una película en la cual estuvo incluida, una película en la que estaba Nicolas Cage y la actriz Laura Dern, una película llamada Wild at Heart, y esa inclusión en esa película fue la que hizo que esa canción se volviera un éxito, una película de David Lynch, sí, que es muy famosa para los noventeros. Seguramente usted allá afuera no la conoce, pero pues si no la ha visto, véala. Es que hubo un momento bien interesante del cine erótico en Hollywood a finales de la década de los 80, donde aparecieron Fatal Attraction, ¿no? No, porque Fatal Attraction no era tan... era un thriller erótico, sí, tenía una conexión con el erotismo muy poderosa, pues por las escenas candentes, pero... Entonces Basic Instinct, por ejemplo. Basic Instinct también era un thriller erótico. No le pegué a ninguna. No. El erotismo cinematográfico al que me refieres a películas como 9 semanas y media con Mickey Rourke y Kim Basinger. Ya sé para dónde va la cosa. Películas como Boxing Elena, también de David Lynch, que es una pésima película, pero que tiene una conexión con el erotismo muy grande. Wild at Heart, también de David Lynch. Había una película que se repetía constantemente en la programación de HBO de una mujer que también fue otra de esas blonde bombshells que nos dieron ese inicio hacia el erotismo y hacia el cine B, a los B-movies. Rebecca De Mornay, que hacía el papel de esta mujer liberada en Y Dios creó a la mujer, en God Created Woman, ¿no? Claro. Y todas esas figuras femeninas acompañaron la música que salió entre 1989 y 1991 y que hicieron parte también de la explosión de la televisión por cable, Uribe. Entonces usted veía mucho ese video musical circulando a altas horas de la noche también. Wicked Game además tenía en su video musical a una de las modelos más bellas de la década de los 90 junto a Cindy Crawford. ¿Será Christensen? Elena Christensen, ¿no? Esa chica. Era una cosa hermosísima. Y el video además era en blanco y negro, filmado en las playas de Hawái. Y con los ojos morados de esa mujer, porque ella tenía unos ojos de color morado. Sí. Era en realidad una canción que
si no es perfecta, era perfecta para sonorizar la sensualidad de finales de los 80 y comienzos de los 90, esa transformación. No puede faltar en un listado de canciones perfectas Bohemian Rhapsody de Queen, por más quemada que esté. ¿Tendría usted alguna duda en meterla aquí? No. Imposible. Bohemian Rhapsody. Creo que es de las que más votó la gente en la pregunta, ¿no? Y yo creo que es una canción de rock que define el gusto de Colombia por la música. Por el rock clásico sobre todo. Sí. ¿Cierto? Y por el rock en general. Cuando usted le pregunta a la gente en Twitter ahora, yo siento que con el paso de los años merma un poco la participación de vejetes como nosotros en esas encuestas. Pero cuando usted hace esa pregunta de cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos, es muy probable que no importa en qué lugar de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, se encuentre usted haciendo esa pregunta, la respuesta sí. La están contestando colombianos, va a ser Bohemian Rhapsody de Queen. Gracias a esa canción, en el dialecto de millones de personas existen palabras como escaramouche, fandango, Galileo, Fígaro, Beelzebub, Bishmillah, que el 90% seguro no tienen ni idea de dónde salen, pero es que son tan sabrosas de cantar. Una canción que está dividida en tantas secciones musicales diferentes, que abarca tantos géneros en 5 minutos y pico. ¿Cuánto dura esa canción? Como 6 minutos, ¿no? Por ahí. Y alcanza a tener ópera, rock, ritmos latinos, flamenco. Tiene todo metido dentro de una cosa que inicialmente era una locura, a la que nadie le apostaba, a la que todos los sellos y productores le huían y no creían que pudiera funcionar nunca, no solamente por su duración para temas radiales y cosas de esas, sino porque era un absoluto desquicie tratar de crear algo como lo tenían en la mente estos 4 locos. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué es esta locura? Bohemian Rhapsody. Y ahí está, sigue siendo la canción perfecta por excelencia desde hace 40 y pico de años también. Además que es una canción que se reinicia generacionalmente. Cada 15 o 20 años hay alguna película, hay alguna serie, hay algún lugar donde el estate de Queen ubica a esa canción en el top of mind de la nueva generación. Es decir, ha habido 3 puntos principales, ¿no? Uno fue Wayne's World en la década de los 90, la película. Y que en realidad llama mucho la atención que fue el momento en el que fue número 1. Es decir, Bohemian Rhapsody no fue número 1 cuando salió, fue número 1 cuando apareció en Wayne's World. Y de nuevo, conocimos Bohemian Rhapsody en Wayne's World, o al menos yo conocí Bohemian Rhapsody en Wayne's World. De acuerdo. El otro punto, pues indiscutiblemente, es la película biográfica Bohemian Rhapsody de la vida de Freddie Mercury y Queen. El otro punto es cuando se convierte en la primera canción del siglo XX en alcanzar el 1 billón de views en YouTube. También hay otro punto ahí importante en el que vuelve a estar en el mapa. Pero lo cierto es que es perfecta no solo por ese montón de cosas, sino porque a la gente le sigue pareciendo perfecta, le sigue pareciendo increíble. Una canción de esas del cancionero del rock clásico que nunca va a pasar de moda, que siempre va a sonar bien y que, como usted lo decía, es perfecta. Como la siguiente canción, que también pertenece a ese cancionero de música rock clásica, y vi muchas veces mencionada a la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin en la pregunta de cuál considera usted que es la canción perfecta, pero hubo alguien, una persona en las respuestas que me contestó primero y fue la primera en referenciar a Stairway to Heaven, pero la mencionó como respuesta, como segunda respuesta, es decir, la primera respuesta de cuál es la canción perfecta en ese cuestionario. ¿Y no es Stairway to Heaven? No es Stairway to Heaven. Ok. Era otra canción de Zeppelin que se llama The Rain Song. Y sí, Stairway to Heaven sí es una canción perfecta, y si uno lo mira desde la óptica de la colectividad, como lo hemos mencionado ya, de cuántas veces, por ejemplo, se
referenció una canción como Just Like Heaven de The Cure para que entrara en este listado de canciones perfectas, sí siento que The Rain Song, no siendo tan popular y no estando repetida en las respuestas de la gente a esta pregunta, algo que Stairway to Heaven sí fue, merece estar dentro del listado por su naturaleza única dentro de todas esas respuestas colectivas y además porque es una canción previa a lo que sería el éxito de Stairway to Heaven. El Rain Song, la canción de la lluvia, The Rain Song de Led Zeppelin, es una de las últimas canciones ubicadas en el disco Houses of the Holy de 1976. Sí. Y tiene su link ahí con los Beatles, ¿no? Porque la canción nace de como a manera de protesta contra George Harrison, porque George Harrison criticaba mucho a Led Zeppelin diciéndoles que ellos no hacían sino canciones aletosas de rock, pero que ellos no eran capaces de componer una balada. Sí. Y dijeron, bueno, ahí está, tome su balada. Tengo que hacer una corrección, no es 1976 y por eso hago el paralelo con Stairway to Heaven, porque esta canción es de 1973. En este álbum, Houses of the Holy, hubo canciones muy grandes de esa era del rock que personifica muy bien Led Zeppelin, ¿no? En ese álbum está Tire Maker, en ese álbum está Over the Hills and Far Away, en ese álbum está la famosísima y la canción que le da también pie a la era del rock de estadio que se llama The Song Remains the Same. Y la segunda canción de ese disco, en el lado A de ese álbum, es esta canción que fue utilizada ahora que hablábamos de cine. Ellos siempre pegaban The Song Remains the Same con The Rain Song en los conciertos, ¿no? Sí. Una detrás de la otra. Sí, y ellos hicieron The Rain Song y esta canción en el año 2000, ahora que mencionábamos el tema del cine y del impacto que tuvo el cine en la perpetuación de una canción tan grande como Bohemian Rhapsody gracias a Wayne's World y luego al biopic que hicieron y que protagonizó Rami Malek, a comienzos de la década de los 2000 reviven la conciencia popular, no con tanta fuerza como Bohemian Rhapsody y no con la misma insistencia con lo que hace de la Stairway to Heaven, la canción emblemática de los Led Zeppelin, pero sí con ese brillo del romance que fue la década de los 70 y la aparición de esta historia ficticia, de esta banda falsa llamada Stillwater en la mirada cinematográfica de Cameron Crowe con la película Casi Famosos y Almost Famous. Es en ese momento, en el año 2000, a comienzos del 2000, 2001, que The Rain Song vuelve y cobra una muy especial intención en esa generación de millennials. Y si usted me pone a escoger a mí entre Stairway to Heaven y The Rain Song, me voy 1000 veces con The Rain Song como la canción perfecta de Led Zeppelin. Y de hecho, el productor Rick Rubin está de acuerdo con usted, porque él en algún momento dijo sobre The Rain Song de Led Zeppelin que él no entendía qué tipo de música era esa, que era muy difícil clasificarla y que para él era una canción perfecta. No podían faltar los Beatles en Animales de Radio cuando de canciones perfectas se trata, porque tienen muchas, sí. Pero Hey Jude puede ser una de esas que se destaca. Sobre todo porque tiene ese espíritu de himno, ¿no? Es una canción que invita a la alegría, a cantar, así usted no sepa qué está diciendo la canción, en el momento en que entra el na 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 na, usted se pega de ahí y lo disfruta y se hace parte del colectivo que lo rodee, porque todo el mundo se contagia de inmediato de la energía de esa canción. Así como le digo, no conozcan el resto de la de la letra. Y pasa algo ahora que usted menciona la palabra himno, y es que junto a The Rain Song que habíamos escuchado de Led Zeppelin dentro de este listado de canciones perfectas, esta canción pertenece también a la construcción de un negocio que en ese momento no existía y que hoy en día es paralelo al de la música grabada, y es el rock de estadio. Las ventas de boletas para espectáculos donde corear canciones es esencial comienza con Hey Jude, arranca con Hey Jude. Para Led Zeppelin, The Rain Song fue parte también de la construcción de ese espectáculo de estadios y de arenas que
destacaron muchísimo a la música de la década de los 70, pero con Hey Jude se construye uno de esos primeros himnos de conciertos y que pertenecen a otro grupo de canciones que hemos mencionado aquí también en el programa, como Fix You de Coldplay, que está hecha muy a imagen y semejanza de lo que sucede cuando Paul McCartney todavía canta Hey Jude en concierto. Claro, pero es una canción que en esencia es reconfortante, no solamente cuando usted la siente de esa manera, sino porque está escrita con esa intención. Esa canción se la escribió McCartney al hijo de John Lennon llamado Julian. Esa canción inicialmente se llamaba Hey Jules y se la había escrito para reconfortarlo después de que su papá dejara a su esposa para irse con una japonesa llamada Yoko Ono. El pelado estaba muy deprimido y McCartney escribió esa canción para darle ese alivio. Y luego evoluciona en Jude, porque la canción Jude daba como una energía más como de todo va a salir adelante, vamos, y es como la conocemos hoy en día. Sí, y definitivamente es un himno de positivismo, de buena energía. Cuando usted ve a McCartney en vivo y ve a su alrededor que hay gente de 7 años y de 80 años cantando esa canción, usted no puede evitar unirse al coro e incluso llorar un poco. Y vamos llegando al final de nuestra edición especial de Animales de Radio con Uribe DJ y Alejandro Marín, esperando que tengan una muy buena semana, invitándoles a que pasen por nuestro canal de YouTube y encuentren ahí este programa en video, también la playlist en la xmasmusica.com, en Spotify y todos los programas anteriores. Y vamos a brincar generaciones y géneros también, porque vamos a cerrar con una canción perfecta de finales de la década de los 90 de un álbum llamado Mezzanine de Massive Attack. Yo conocí lo que era o a qué sonaba el trip hop cuando oí esta canción. Como que, con que este es el trip hop, muestre a ver. Mezzanine es un álbum muy chévere, pero canciones como Teardrop sobresalen del resto de canciones que vienen en ese álbum, porque como lo hablábamos hace un rato también, tiene esa influencia de ese ambiente, ¿no? Ese ambient que hace parte de ella. Las voces son perfectas dentro de la canción y también hace o genera ese efecto relajante o reconfortante que tienen otras de las canciones de las que hemos hablado el día de hoy. De acuerdo, Teardrop pertenece a un disco en el que este grupo, que había comenzado su carrera mezclando un montón de cosas que habían sucedido en Gran Bretaña en los años 50, en los años 60 y en los años 70, y en la explosión del New Wave que termina la década para la banda, pero que además fue un disco complejo, ya que los integrantes estaban empezando a tener diferencias irreconciliables en el grupo, y esto había producido una ruptura muy grande dentro de la alineación de Massive Attack. Teardrop pertenece a Mezzanine, y Mezzanine es este disco en el que los Massive están a punto de acabarse. La historia de Massive Attack, como la conocíamos y como se había construido paralelamente al éxito del hip hop como fuerza comercial, aún a punto de suceder, pero ya viéndose muy poderoso. Es un disco en el que se notan esas grietas, pero se notan con la misma naturaleza carismática de los músicos que acompañaron esos esfuerzos iniciales y que venían del reggae, del dancehall, del jungle, del drum and bass, del rap y del new wave, también del rock alternativo. La cantante se llama Elizabeth Fraser, de un grupo llamado Cocteau Twins. ¿Y sabía que ella no iba a ser la cantante original? Ese demo se lo habían mandado a Madonna, y Madonna finalmente alcanzó a grabar, pero a Robert Del Naja y compañía no les pareció muy chévere y decidieron irse con Elizabeth. Esta canción fue inspirada vocalmente por la muerte de otro artista muy grande de la década de los 90 llamado Jeff Buckley, un artista alternativo quien falleció ahogado en 1997. Y si bien trae todas estas influencias de calma, de
paz y de tranquilidad que se pueden alcanzar a sentir auditivamente cuando usted escuche esta canción. El video era muy perturbador porque era un niño en el feto de su mamá cantando esta canción, y estas imágenes fueron tan gráficas y tan conmovedoras que MTV decidió prohibir el video por su naturaleza gráfica y muy real de lo que podía estar pasando en el vientre de una madre. Así que cerremos el día de hoy con esa gran canción de Massive Attack, agradeciéndoles a todos por haber contestado la pregunta a través de redes sociales de cuál es la canción perfecta. Esperamos que hayan estado de acuerdo con las que escogimos de sus respuestas. Creería que sí. Fue una tarde de solo éxito tras éxito tras éxito, ¿no? Y yo creo que podemos repetir la pregunta y estaremos pendientes de todas maneras. Si quieren contestar a esa inquietud con el numeral Animales de Radio a través de nuestro @lax+música en Twitter, ahí vamos a estar pendientes de ustedes. Y en Threads, ya estamos en Threads y también. Estamos en Threads como @lax+música. Y podemos repetir este ejercicio porque seguro canciones perfectas hay muchas de donde escoger. Así que de nuevo, muchísimas gracias de parte de Uribe DJ. Mi nombre es Alejandro Marín y estos fueron los Animales de Radio en la X+música. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ.